Hola a todos, soy Abraham García. Como ya sabéis, estoy dedicado a hacer genealogías de criptojudíos y este es nuestro ratito de estudio de la Parashá. Quería desearos a todos Hag Sameach, porque supongo que cuando veis este vídeo pues estaremos en medio de la fiesta de Pesach. Y aquí estamos con el Raf Nata. Raf, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Abraham? Todo bien. Le veo regular. No sé si es Bueno, internet. Baruch Hashem. Preparándonos para Pesach. Y bueno, como dijiste, nuestro pequeño estudio de toda la semana. Y lo que habíamos hablado es que, así como siempre estudiamos la perashá de la semana, Sí. mañana a la noche, lunes a la noche, comienza Pesach. Entonces el Shabbat se va a leer, no se lee la perashá de la semana como normalmente leemos la que viene continuada, sino se lee algo que tiene que ver con la fiesta de Pesach. Siempre que en la mitad de Pesach o en la mitad de Sukkot cae Shabbat, ese Shabbat se lee algo que tiene que ver con la fiesta, o de Pesach o de Sukkot. Sukkot. ¿Está Ajá. bien? O sea, lo que se llama el Shabbat Hol HaMoed, el Shabbat en el medio de la fiesta. O sea, si el Shabbat cae el primer día de Pesach, se lee la perashá de Pesach. Si es el Shabbat en el medio de la semana, también se lee algo que tiene que ver con Pesach, pero es otra perashá. ¿Está bien? En este caso, va a caer lunes a la noche, primer día de Pesach, ¿está bien? Domingo a la noche, el último día de Pesach. El sábado, que va a ser en el medio, se lee algo que tiene que ver con Pesach. ¿Qué perashá se lee? Parte de Parashat Ki Tisa, del libro de Shemot. ¿Y por qué los Jamín pusieron esta parte para leer en el Shabbat, en el medio del Pesaj? Porque también habla del Corbán Pesaj, por ejemplo, que era algo central en la fiesta de Pesaj. Ujú, Pero así como habla de eso, habla de muchos temas diferentes. Nosotros vamos a tocar un tema que elegimos por la importancia que tiene. ujú. ¿Está bien hasta acá? Perfecto, Raf. Nosotros solo que estamos en Jerusalén, en Israel, solamente celebramos un Laila Seder, pero los que nos escuchan desde el Galut hacen dos, Sí, ¿no? exactamente. Lo de en el Galú tienen 2 noches de ser de Pesaj, lunes a la noche y martes a la noche, nosotros lunes a la noche. ¿Está bien? Y el último día para nosotros va a ser domingo a la noche hasta lunes, o sea, el lunes, y para Sí. ellos va a ser martes, miércoles. Martes, oh, me complicaste. De Da igual, nuevo. todo el mundo se lía. Nuestro último día, el Pesaj, el último día. Es lunes, ¿no? ¿Cuándo es el El último? lunes, ¿no? Yo creo. Domingo a la noche. Cuando es domingo a la noche se dice domingo a la noche. Y domingo a la noche es lunes, hasta lunes a la noche. Y ahí va. Tenés razón. Y fuera de Israel va a ser de domingo a la noche hasta martes a la noche. 2 días. Martes. Antes, La, ¿está bien? la, Eso, la se fiesta segunda convierte. también se hace No el doble, 2 días Raf. después. ¿Eh? La fiesta La segunda costumbre también de se ser hace doble doble. es muy antigua y tenía que ver como que cuando vivían fuera de Israel, a veces llegaba exactamente el día de que fue Rosh Hodesh, no les llegaba exacto el día que fue primero de mes. Como no se Ujú. sabía exacto cuál fue el primero de mes, siempre podía haber sido ese día o el que viene después. Entonces, por si acaso siempre se hacía 2 días. Y quedó la costumbre. Quedó la costumbre siempre que fuera de Israel se hace 2 días. Entonces, de nuevo, para no confundir, este año, 2024, Pesaj. Nosotros festejamos lunes a la noche primer Seder, fuera de Israel, lunes a la noche y martes a la noche. Martes a la noche. ¿Está bien? Última noche, el último día nuestro va a ser el lunes de la semana que viene, que empieza domingo a la noche, y ellos O van sea, a tener 2 días. También desde van a el empezar el domingo. domingo a la noche, pero van a terminar el martes a la noche. Nosotros terminamos el lunes. El ¿Está lunes cuando bien? cae el sol. A la caída del sol del lunes se acaba nuestro pesa. Y el de ellos se acaba a la caída del martes. A la caída del sol del El sol martes. cuando salen las estrellas. Las estrellas, cuando salen las estrellas, correcto. Vamos, Raf. Adelante, Vamos directo Kitisa. al grano. Entonces, vamos. Los temas no hace falta que los toquemos porque los Eh, tenemos igual que siempre, ¿no? Los temas son Sí, los mismos de nada la más que en Parashat verdad Kitisa. no se trata todos los temas de Parashat Kitizá porque se lee parte de la Perashá. ¿Está Vale, bien? Más de o acuerdo. menos se lee desde, o sea, también desde el tema de, te voy a decir exacto, si querés, te voy a decir exacto. Tenemos acá el Maxor, vamos a leer del Maxor, ¿está bien? Shabbat Holamoed, Shabbat Holamoed, vamos a la par siempre después
Shaharit, ¿está bien? Aparece Kriyat Torah, la lectura de la Torah. Empieza donde dice, Vayome Moshe Hashem, justo es el episodio, uno de los episodios que habíamos estudiado este año. El Es 33, cuando ¿no? Moshe le dice, me dijiste que tú nomás era después del pecado del becerro de oro, ¿te acordás? Y Moshe empieza a Sí, pedir clemencia y sí, hasta que le dice, quiero conocer tus caminos, quiero conocer tu sí, esencia. Así sí. empieza la perashá que leemos esta semana. ¿Está bien? Y Excelente. termina también en la mitad, cuando termina con el pasuk de no comer carne con leche. Interesante, porque aparece, pero el pasuk anterior a este es Hag a Pasach, habla del Corban Pesach. O sea, como que los últimos dos pesukim de la perashá que leemos habla del Pesach, del Betamikdash, cómo íbamos al Betamikdash y qué Corban había que llevar. Y esto, interesante el tema de carne con leche para tocar otra vez. ¿Está bien? Bueno, vamos a lo nuestro. Voy a comenzar con el texto. Un segundito. Segundo. Bueno, comenzamos. Vamos a plantear cuál es el tema y las preguntas, ¿está bien? Moshe le pide a Dios conocer sus caminos, la manera en que Dios conduce el mundo. ¿Está bien? El Sí, contexto era este, que Dios estaba enojado porque Israel hizo el becerro de oro, entonces Dios dijo, yo no voy con ustedes, pero sigan el camino de la tierra de Israel. Como que ya nos perdonó, pero no completamente. Moshe le dice, pero ¿cómo voy a conducir a este pueblo? Hazme conocer tus caminos. ¿Para qué Moshe le pide conocer tus caminos? Porque si yo voy a conducir a este pueblo, quiero conducirlo de la mejor manera. Y la mejor manera de conducir a cualquier nación es la manera que Dios nos enseña. Entonces, enséñame tus caminos. Eso es lo que Moshe le pide. También le pide que le conceda conocer su esencia, la esencia de Dios. Dios le responde que su esencia no puede ser captada por ningún ser vivo. Eso lo estudiamos este año con respecto sí, a la unicidad de Dios, ¿no? Que no se puede sí. captar lo que Dios es. Solo la Pero escriba, ¿no? sí se puede captar lo que Dios hace, que son sus caminos. O hablamos también de todo lo que Dios no es, pero vamos a lo nuestro, que es sus caminos. No puede ser captada por ningún ser vivo, ni siquiera los ángeles. Y acerca del pedido de conocer sus caminos, es lo que le va a conceder cuando suba 40 días por segunda. Y ese es el tema que vamos a tratar ahora. Segunda vez que Moshe sube al monte Sinaí, ¿está bien? Y ahí Dios le enseña la manera de conducir el mundo con bondad. Vamos a las preguntas. O sea, si querés te leo el paso. El paso que dice así. Vayabor Hashem al Panav, Vaikra. Y Dios pasó, Vayabor Hashem al Panav, delante de Moshe, Vaikra. Está bien. Amonai, Amonai. Hashem, Hashem. El Rahum Behanun. Que Dios es bondadoso y misericordioso. Rahum Behanun. Erejapai. Tardo la ira. Berramgesed Behemet. Que multiplica en bondad y en verdad. No ser Gesed, la Alafim, miles como que concede un Gesed por miles de generaciones. No ser Gesed, la Alafim, no sea Abón, perdona el Abón, perdona el Pesha, perdona el Jatá. ¿Está bien? Benaqué. Y el Pasuk sigue, Benaqué lo yenaqué. Destruir no destruye completamente. Y porque la buena bota al Banima, el Benebanima, el Shilishim y rey del pecado, los hijos. Sobre, no, el pecado de los padres sobre los hijos hasta, hasta tercera y cuarta generación. Estos son los pesuquín que vamos a analizar. Bueno, preguntas. Cuando dice los 13 atributos, en el pasuk dice, y dijo, Hashem, Hashem. Cuando dice los 13 atributos, ¿quién es el que le está hablando? ¿Dios los está diciendo o Moshe los está diciendo? ¿Está bien? ¿Ves cómo dice ahí? Y pasando el Sí, Eterno por delante de él,
proclamó, acá dijo proclamó el Eterno, en la traducción, pero el Eterno, no, ahí dice Vaikra, y dijo, está Pero bien, ¿quién lo está bien. dijo, no? ¿Quién lo De dijo? nuevo, Es la no, pregunta. claro, claro, ¿quién lo dijo? Pero que acá tradujo así. Y pasando el Eterno por delante de él, proclamó, Amonai, Amonai, acá tradujo, el Eterno, fuerte, misericordioso, piadoso, está bien. Proclamó, 2 puntos. ¿Quién? O sea, cuando dice Hashem, Hashem, el Rajún, ¿Dios le está diciendo a Moshe? ¿O O Moshe está Moshe a Dios. diciendo? ¿Entendés? Esa primera pregunta. Segunda, ¿con qué atributo se describe Dios? ¿Son todos atributos de bondad y misericordia? Si es así, ¿por qué dice que castiga el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación? Esto no parece misericordia. ¿Está bien la pregunta? Si estos son Sí. 13 atributos de misericordia, podríamos decir que el último no parece tanto misericordia. Entonces, ¿cómo es? Tercera pregunta. ¿Hay un orden? ¿Cuál es el orden? Fide. Amonai, Amonai es el nombre de Dios. Él, Rahum Behanun, bondadoso, misericordioso, tardo en la ira. ¿Cuál es el orden de los Vale. atributos? ¿Por qué están así escritos? Muy buena pregunta, Rafa. ¿Son exactamente 13 o pueden ser más? ¿Es obligación decir que son 13? ¿O es un número que es una explicación? Pero hay que ver si es, hay que tomarlo como absoluto o no necesariamente. Vale. ¿Por qué no menciona otros atributos de Dios? ¿Está bien? ¿Por qué no menciona otros atributos de Dios? ¿Qué otros atributos? A lo mejor uno dice, ¿cómo? Acá están todos. Acá están todos. No sé si están todos. Por ejemplo, que Dios castiga al malvado. ¿Vos No lo está ves aquí. acá? No Bueno, está acá, ¿no? salvo que sean los hijos de los hijos, que son los malvados, ¿no? Sí, nada más, pero ese me parece más específico, ¿no? Ese porque recuerda el pecado de los hijos. O sea, todo el tema de justicia divina entra en el último. En el último. Pero No por sé, a lo mejor ejemplo, hay más posibilidades de eso, no, y no sé. Como pasó con Sedom y Amorá, ¿no? Que castigó a Sedom y sí, Amorá, por sí. ejemplo. O por No ejemplo, se me sé. ocurre, por ejemplo, creador, no está. Omnipotente, Claro, tenés razón, es verdad, es verdad. omnisciente. Digamos que estos son Ay, los atributos de toda la conducción universal de Dios. No sé, va a decir, creador del mundo acá no está, ¿no? No dijo Boreolam. no, Muy bien, perfecto. Sigo. ¿Por qué después del pecado de los espías, o sea, cuando habían hecho el pecado de los espías y Moshe tiene que pedir por piedad por el pueblo de Israel, ¿por qué después del pecado de los espías Moshe apela solo a alguno de estos 13 atributos que aparecen aquí y no a todos? O sea, vas a ver que Moshe dice, Dios, tú que eres clemente, tú que eres así, por favor, perdona. Pero no dice los 13. ¿Está bien? vale. ¿Quieres que te muestre? Te voy a mostrar. No, Raf, Vamos a... No, pero no, es lindo ver cuál dice y cuál no. Espera, espera. vale, ok. En Parashat Merraglim, en el pecado de los espías, cuando Moshe pide perdón, es para allá Shelach Leja. Lo voy a leer ¿De del Humash qué para libro mostrar, es, Raf? es Bamidbar, capítulo Bamidbar. Eh, a ver, a ver. In Jafet Banu Bebi Otanu Laaret. Voy a cuando pide perdón. A ver, a ver, a ver. Segundo, ¿eh? Capítulo 14, versículo 18. Dice así. Moshe está pidiendo clemencia por el pecado de los espías. Adonai, Erech Apaim, Berrabjeses, dice Amonai, no dice la Amonai 2 veces, viste que dice Amonai, Amonai, bueno, acá dice Amonai 1 vez. La palabra él tampoco lo dice. Erech Apaim sí dice, misericordioso. Rabjesed dice. Rabjesed Emet, la palabra Emet no la dice. No sé Abón, que perdona el Abón, el Peya. La palabra Hata'a no lo dice. Naquelo y Enaquel lo dice entero. Porque da bona botanim lo dice. O
sea, algunos dicen y algunos no. Entonces la pregunta va a ser ¿por qué no utilizó todos, no? Si son todos 13 atributos de Sí, misericordia, ¿no? sí, Pedí con todo, ¿no? O sea sí, que si Moshe pidió por esos, es que esos eran justos para los que pedir hacían perdón falta. por el pecado que habían hecho. ¿Entendés? Entonces hay que ver cómo entran cuando uno hace un pecado, cómo entran estos puntos. ¿Se entendió la pregunta? Sí, Sigo. Está escrito que Dios perdona. ¿Está bien? ¿Por qué Dios perdona? O sea, dice, y Dios perdona el pecado, el jete, el abón y el pecha. Son 3 tipos de transgresiones. Entonces la pregunta nuestra va a ser, ¿por qué perdona? Si es así. Entonces la gente podría, o sea, digamos que Dios perdona todo. Ah, entonces no. Entonces pecas y Dios perdona. Está buenísimo, ¿no? sí. Llega Yom Kippur, ayunamos. No, pero mi pregunta es, si acá en el atributo de Dios perdona, ¿es así automático o se exige algo nuestro para que se aplique ese atributo? ¿Entendés la pregunta? O sea, digamos, O sea, la está pregunta no bien, Dios es perdona, por ¿eh? qué perdona, sino que hay que Si, hacer para que nos si perdone, digamos, ¿no? bueno, hiciste teshuvá, te arrepentiste de corazón, ah, perfecto. Entonces sí, entonces bueno, acá te viene, yo te enseña que una persona teshuvá, perdón, este tipo de pero quiero, lo que acá no está claro, acá no dijo cuándo hiciste teshuvá, entonces yo quiero entender cuándo funciona. ¿Está bien? Vale. La gente podría pensar que se puede hacer lo que se le antoja total después, Dios lo perdona. ¿Está bien? ¿Por qué Dios le enseña a Moshe los 13 atributos? O sea, ¿por qué era tan importante que Dios se lo enseñe a Moshe? ¿Y esto solo porque Moshe se lo pidió? ¿O esto porque Dios quiere enseñarle algo a Moshe y a todo el pueblo de Israel? ¿Está bien? Puede ser. O sea, es porque es verdad que Moshe lo había pedido. Entonces, ¿eso solamente por eso? ¿O porque a Dios le interesaba enseñárselo a Moshe y de paso que se lo enseña a Moshe y está escrito en la Torá, también nosotros lo aprendemos? Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas más o menos tenemos. ¿Está bien? Bueno, empezamos a contestar. En realidad, podemos clasificar estos 13 atributos, así empezamos a contestar, en dos grandes categorías. Dos grandes categorías. Que una se llama, como la primera palabra, Rahum, que normalmente se traduce como misericordioso, pero nosotros vamos a explicarla un poco más profunda. Y otra palabra es Hanun, que normalmente se traduce como bondadoso. ¿Está bien? La idea nuestra es meter todos los atributos en dos grandes palabras y que de esas dos palabras el desglose salen todas las otras. ¿Me seguís? O sea, Sí. quiero ver si podemos dividir la conducta de Hashem de la bondad de Dios. Estoy hablando de la bondad de Dios en dos grandes campos. En dos grandes. Ya suceden los 13 que dijimos. Vamos a ver. ¿Está bien? Eh, Podemos eh, clasificar estos tres. Ahora lo voy a explicar. Rajum Bejanum. Todo el resto de los versículos sería un desglose de estos dos conceptos. A ver, primero, ¿qué pregunta. prueba tenemos aquí? ¿Cuál es la prueba? Sí, te escucho. La Todavía pregunta no lo es, Raf, demostré. no, pero, o sea, yo aquí lo que he dicho de menos es Rahum y Hanú y no tenemos de justicia. ¿De la justicia divina no Entonces, habla? ahora voy a contestar. Me Ok, adelanto. Esta es tu pregunta, lo vamos a contestar. ok, pues ya está. Bueno, Está ahora lo contesté. claro que si habla de Rahum Bejanún y no habla de justicia, digamos, justicia magistral en el tema de hubo un Castigo. gran pecado y hay un gran castigo, allá Sí, podemos decir que por eso estos que llaman Yugim el Midot de Rahamim, de bondad. O sea, no incluye todo. Eso, no, no incluye también las de. Porque lo que Moshe le pidió es esta. Esta es la que Dios quería, la que Moshe quería saber. ¿Está bien? Los atributos de Dios de bondad. vale. ¿Está bien? Entonces, Sí. no estoy diciendo que en estos atributos de bondad están todos los atributos de Dios. ¿O está bien? Pueden haber otros atributos de Dios que en este caso Dios todavía no se los enseñó a Moshe o Dios se los enseñó a otro lado. En este caso, estos son los que nos interesan. ¿Está bien? Sí. Por eso, digamos, eso contestaría, por ejemplo, por qué no dice Boreolam, ¿no? O, no sé, creador del universo. O que
cuando Dios manda un castigo drástico por un pecado grande. Acá no está. Acá dice que, pero dice que espera hasta la cuarta generación, pero eso es misericordia, espera. Vale. Vale, lo vamos a ver luego. Sí, o sea que estamos viendo solamente la bondad de Dios. Son atributos que clasifican la bondad de Dios, la Sí. parte buena, Bueno, primero, misericordiosa y bondadosa de Dios. ¿cuál es la prueba que esto es lo que le pidió, o que Moshe le pidió esto, o que esto es lo que Dios le enseñó? La prueba está en cuando Moshe, acá estamos ya en la respuesta de Dios, ¿eh? Cuando Moshe lo pidió, ¿qué palabra dijo? ¿O qué palabra le dijo Dios a Moshe antes de que Moshe suba estos 40 días? Fíjate cuál fue la palabra. Espera, lo leo de acá, porque si no cada vez que te da vuelta la hoja. Acá lo decimos en resumen. Si no, voy directo al Humash. Prueba de esto es lo que Dios le dice a Moshe previo a decirle este versículo en Éxodo 33, versículo 19, donde le dice, te voy a mostrar con quién soy, primero, te voy a mostrar con quién soy Hanún y te voy a mostrar con quién soy Rahú. Dijo esas dos palabras solas, ¿no? Después va Moshe, sube y le dice todo esto. Pero acá dijo, ¿qué tenía que haberle dicho? Bueno, soy Rahum Behanún, punto y aparte. Pero no dijo soy Rahum Behanún, dice soy Rahum, Hanún, misericordioso, Eres Hapai, Rab Gesed. O sea, pero acá dijo que le iba a decir solo Rahum Behanún. Entonces, en las palabras Rahum y Hanún se incluyen todas. ¿Entendiste ese punto? O Entendí. sea, porque O sea, cuando vale. Dios le dijo a Moshe, te voy a decir ahora en el futuro con quién soy Rahum y con quién soy Hanún. Y después le dijo muchas más. Entonces entiendo que todas o se incluyen en Rahum o se incluyen en Hanún. Ese punto número uno. Punto Perfecto. número dos. Punto número dos, que le dijo, te voy a mostrar Kol Tubi. Te voy a mostrar toda mi bondad. Mi bondad. No dijo que también te voy a mostrar cuando hay alguien que se porta muy mal y el castigo que le mando. No dijo. Dijo, te voy a mostrar Kol Tubi. Tubi es mi bondad. Entonces, tenemos que decir que todo esto está incluido en el Tov de Hashem, en la característica, obvio que es la más grande de Dios, la característica más grande de Dios es su bondad. También tiene la estricta de castigo cuando pasamos el límite, pero esa no es la mayoritaria es la bondad, ¿se entendió? Sí. Perfecto, sigo. Entonces, la prueba de Kol Tubi me parece que es buena, porque fue la introducción a esta. Después le dijo Rahum Behanún, y le dijo todos estos 13. Entonces, todos estos 13 entran en Rahum y Rajón. Hanún, que Vale. ahora vamos a traducir exacto qué significa. Porque Perfecto. si yo lo digo en español no tiene tanta gracia, porque a lo mejor no es la traducción exacta. O sea, se traduce misericordioso y bondadoso. Pero vamos a ver cuál es la traducción exacta de ese atributo. Muy bien. Acá va. Si vamos a la mayoría de veces en el Tanaj, en la Biblia, que este es nuestro diccionario para descubrir lo que significa una palabra, ¿no? La mayoría de veces, cuando busque la palabra Rahum en el Tanaj, tiene que ver con amor. Rajón tiene. Amor. Rahum tiene que ver con amor. Así se puede notar del contexto en que es utilizado este término en todo el Tanaj. O sea, de nuevo, no quiero traducir Rahum misericordioso. Quiero traducir Rahum amor. ¿Está bien? Quien ama. Rahum es Hashem es un ser que ama. Eso significa Rahum. Viene de Regem. Regem es el vientre de la madre. El vientre. En el vientre tiene al hijito. La mamá ama al hijito. Tiene que ver con el amor de una madre a un hijo. ¿Está bien? Característica de Dios de amar. Ahora, hay que traducirla, ¿no? ¿Qué significa amar? ¿En qué sentido? Los sabios del Talmud se refieren a Dios con el apelativo de Rahmana. Así cuando es como una palabra también que describe a Dios. Dios es Rahmana. ¿De dónde viene Rahmana? De Rahum. Dios es, una gran característica de Dios es que ama, que ama. Muy bien. ¿Qué significa Hanún? Hanún hace alusión a dar, pero más en forma gratuita. Voy a explicar, a pesar que no lo merezca tanto. Y viene del término Hanún, Hinam. ¿Qué es Hinam hoy en día en hebreo? De Ginam es Hinam. gratis. Claro.
O sea que Hanun es que te doy, pero más como de forma gratis. O sea, ¿qué tiene de gratis? Como que no es que tanto lo merecías, pero igual te doy igual. Entonces, si Hanun es darte cuando no te mereces tanto, entonces ¿qué será Rahum? Que el anterior. Rahum es amar. Ahora, presta atención. Amar, el máximo nivel de amor, no es el nivel de no importa lo que hiciste, o sea, yo estoy explicando lo que significa Rahum en la Torah. La característica Rahum en la Torah es una característica de mucho amor, y mucho amor es mucho dar. Acá viene la novedad, que ¿quién se merece mucho? ¿Quién se merece mucho? ¿El que más mérito tiene o el que menos mérito tiene? El que El más que más mérito, mérito ¿no? tiene. Pero sí, claro, no lo sé. Entonces la característica Rahum, ahora te lo voy a demostrar, se aplica, que es una característica de mucho amor, de dar mucho, amor en el tema de que te doy mucho, más que nadie la merece la que tiene más mérito, el que tiene más mérito. Y el que no tiene mérito, Baruch Hashem, el que no tiene mérito tiene la segunda, Hanun, que era más gratis, ¿entendiste? Está una que le doy al que merece más, y otra también es le doy al que no merece tanto, pero también le doy. Pero no es que le doy más al que merece menos, eso no tiene ningún sentido, ¿entendés? O sea, el judaísmo es justo, Dios es justo, y Dios ama, obvio, ama a toda su creación, pero ¿quién es el que merece más amor? ¿El que se porta bien o el que se porta mal? Acá es la novedad, no es la novedad, es lo obvio, que ¿quién merece más amor? El que se porta bien. ¿Por qué? Porque se porta bien, entonces merece más amor, es obvio. Ok, No aplicamos la característica de te merece más, le doy más al que merece menos. No, le doy más al que merece más. ¿Se entendió? Muy bien. sí. Es decir, que ese sería un Eh, amor en base a la recompensa o a un esfuerzo que has hecho. entonces, si decimos que los 13 todos entran en estas dos palabras, ¿está bien? Una Sí, es amor total y dar mucho al que merece, y otra es dar también al que no necesariamente lo había merecido tanto, pero por H y por B también le voy a dar mucho, ¿está bien? También le voy a dar. Ahora, voy a meter todas las características de Dios en esas dos, ¿entendiste? La sí. construcción, ahí va la construcción matemática. La construcción del versículo será describiendo un atributo cercano al concepto de Rahum y luego otro cercano al concepto de Hanun. Ahí voy a explicar, ¿eh? Luego continúa con el último que nombró y luego pasa al otro. Voy a explicar. O sea, es así, la construcción del versículo. En letras te lo pongo. A, B, primero te dije Rahum, A, después te dije Hanun, B. Entonces lo que venga ahora tiene que ver con la B. A, B, B. Ahora A, B, B, A. Después lo que viene con la otra. Y después terminé con A, sigo de nuevo con una A. ¿Me seguiste? Hay una manera con esta. ¿Cómo se dice? A, No, B, B, A, B. No venga, o a sea, ver 1, cuál 2. es. Es así: 1, 2, 2, 1. 1, 2, Dos. 2, 1. Siempre sigue con el que terminó. Hay una palabra en español, ¿no sabes? No, no sé, Raf, eso no lo he visto. No sé, Bueno, Capipúa o algo así, acaba el pero no creo que chirito. tenga. Entonces, la novedad. La Torá a veces habla de esta manera. Te empieza un tema, pasa segundo. Ahora enseguida dice algo, segundo tema. No es primer tema, segundo tema, vuelvo de nuevo. Primer tema, segundo tema, primer tema. No, a veces es así. Primer tema, segundo tema. Ahora lo que voy a decir ahora tiene que ver con el último. A ver, va el ejemplo. ¿Cuál fue O la sea, sí. primera? Rahum, ¿no? Sí, Ejemplo. Rahum, ama. Segunda, Hanun, bondadoso, con el que no se lo merece tanto, ¿no? ¿Cuál es la que sí. viene ahora? Rahum, Erech Apaim. Tardo, no, La Erech ira, Apaim. el enfado. ¿Qué significa tardo la ira? No se enfada rápidamente, que Que le cuesta trabajo a enfadarse. lo mejor hiciste algo malo, no te manda el castigo inmediatamente. Espera. Eso sería, te Eh, amo 100% porque te lo mereces, o entra más gratis. Ginam. gratis. ¿Entendiste? Entonces la que viene ahora va pegada a la que dije recién. Vale, ya lo entendí. Entonces, la estructura es 1, 2, 2, 1.
1, 2, 2, 1, Exacto, ¿no? Así vamos. exacto. Esa es la Vale, estructura. Hay una vale, palabra, vale. ¿eh? Pues Después la buscamos, ¿cómo se dice en español? sí, porque es interesante. Vale, pues O sea, interesante cuando vos conoces que existe una estructura así, cuando desglosas un texto, a lo mejor podés entender más el texto, porque la intención va así, 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 entonces yo sé que oh, esta tiene que ver con esta. hombre, La tercera palabra tiene que ver con la segunda, y si la el cuarta código es tiene que ver este, con la claro. primera. Sí, pero si no me lo dice Raf, no lo hubiese ni pensado nunca. Bueno, ahora vamos a ver. Entonces, para ilustrarlo, imaginemos que Rahum es A, Hanun es B, todo el versículo tendría la siguiente estructura: A, B, B, A. A, B, B, A. ¿Está bien? Entonces, lo que Dios le está transmitiendo a Moshe, el que es, Dios maneja este mundo en base a estos atributos esenciales. Rahum significa dar y beneficiar mucho a quien se lo merece. De nuevo, Rahum es amor, amor es, o sea, ¿cómo veo la característica de amor? En que le das mucho, porque lo querés mucho. ¿A quién se le da mucho? ¿A quién se beneficia mucho? A quien se lo merece. Y Hanun es aún a aquel que no se lo merece tanto. A ver, vamos a ver por qué. Igual también Dios, porque es bondadoso, lo favorece. ¿Está bien? Sí. Bien. Mira, vamos a aplicar. Entonces, ¿por qué las primeras palabras fueron Hashem, Hashem? Viste que al principio dijo el Eterno, ¿te acordás? Sí. A ver, tengo Bueno, que entonces ya aquí. podemos decir, Hashem es el nombre propio de Dios, ¿no? Pero entonces, ¿por qué dice el nombre propio de Dios dos veces? Porque aquí vamos a hablar de Hashem en dos aspectos. Por eso dijo Hashem, Hashem. Contesté. ¿Entendiste? ¿Cuáles son los dos Hashem, aspectos que vamos a hablar? vale, de Esperá, acuerdo. Hashem, Hashem te la Adonai, expliqué. Te expliqué porque el nombre de Dios aparece dos veces, porque voy a hablar de Hashem en sus dos aspectos de bondad. Sigo. Él es la palabra general. Es una palabra general de decir Dios, la fuerza de Dios. Entonces aparece primera porque es general. Ya no hay nada particular. Lo expliqué. ¿Él en qué sentido? ¿Él en qué sentido? Lo voy a entender ahora en las palabras que vienen. ¿Entendiste? Entonces, sí. Amonai es el nombre propio de Dios. Voy a hablar de dos aspectos. Él, palabra clalí, palabra general. Y ahora empieza. Rahum Behanun. Esos son los dos aspectos que te voy a dividir a Dios, o sea, en cómo Dios conduce el mundo. En Rahum y en Hanun. Perfecto. Entonces ya, ahora vamos a la tercera, a Ere Hapai. El concepto que viene luego de Hanun es Ere Hapai, que significa tarda en enojarse, es paciente, que tal como dijimos antes, tiene que estar relacionado con Hanun, pues el ser paciente y no enojarse hace que no lo castigue inmediatamente. Esto causa que el individuo pueda volverse de su mal actuar, se arrepienta y de esta manera se componga y no merezca el castigo. Ya estamos entendiendo cómo funciona. ¿Por qué Dios es Erejapaim? ¿Por qué Dios no quiere, si la persona se portó mal, por qué no le da el castigo inmediatamente? ¿Por qué espera? Porque Dios, ¿por qué espera a ver si hace teyuba? Porque lo que le interesa a Dios ¿qué es? Que la persona mejore. Y si él hace teyuba, perfecto. Y no hay que mandar ningún castigo porque Dios no está interesado en ningún castigo. Dios está interesado en que la persona sea buena persona. Entonces, el castigo no viene inmediatamente para darle tiempo a la persona para que se arrepienta de corazón y vaya al buen camino. Eso es más Hanún. ¿Por qué Hanún? Porque en verdad, en cierta manera, él había hecho algo malo. Entonces, se merecía cierto castigo. Pero sin embargo, como Dios es bondadoso y Dios no le interesa el castigo, sino le interesa que el hombre mejore y la teyuba, entonces Te- te- aplica el Ejapai. o sea, te ¿Se estoy dando entendió? tiempo gratis para que te arrepientas, ¿no? Exacto. Y es parte de la cualidad de la bondad de Dios, ¿no? Eso es bondad. Porque si tendríamos que ser estrictamente hablando, hiciste algo malo, recibí el castigo merecido inmediato. Eso sería lo lógico. Pero no, porque Dios es bondadoso. ¿Está bien? Sí. Sigo. Esto es lo que Dios persigue. Él no está interesado en el castigar al impío, sino está interesado en que el ser humano mejore. Eso es lo que Dios quiere. Muy bien. ¿Eres Japaim explicado? Sí. Bueno.
El próximo concepto será un atributo que tenga que ver con Rahum, ¿no? Porque dijimos A, B, B, A. Sí, Ahora que tiene que venir ahora tiene que ver con el primero, que era sí. con amor y dar a que se lo merece. Y es Rab, Gesed, VM. Traduzco. Muy bondadoso, ¿está bien? Porque Rab, grande en bondad, Emet, y en verdad, o en fidelidad, en justicia. Ahora vamos a ver este punto. Esto significa que le otorga mucha recompensa a quien se lo merece. O sea, si él se lo merece más, entonces merece muchísima recompensa. Acá va lo que dijimos antes. Lo más correcto es dar a aquel que más se lo merece. Y estos son los que están más cercanos a él. Esto no es solamente justicia, es decir, si se merece, entonces darle, sino que le otorga más de lo que realmente se merece. Por eso digo, Rab Gesed, ¿entendés? Él se merece, está en un nivel muy cercano a Dios, nivel 8, entonces Dios le da 10, no le da 8. Bueno, o sea, vos estás muy, entonces yo te doy el doble. ¿Entendiste? Rab Gesed. Igual te explico la diferencia en Gesed y Emet. Entiendo que Emet tiene que ver más con lo que te prometió. O sea, te da mucho, mucho por lo que te prometió. Entonces, por cuánto que te lo prometió, te lo da. Gesed todavía te da más de lo que te prometió. Esa es la diferencia entre Gesed y Emet. ¿Entendiste? La persona que hizo grandes acciones y acciones buenas, Dios lo va a recompensar en doble. Mucho, porque Dios prometió darle al que hace cosas buenas mucho, y además le va a dar más. Rab Gesed es más y Emet es lo que te prometió. ¿Se Todo lo que te entendió? prometió y Raf Jesús es todo Abraham, aquello Isaac y bueno. Jacob. Abraham, Isaac y Jacob se portaron muy bien, sí. Y fueron grandiosos, sí. Entonces Dios le prometió la tierra de Israel y gran descendencia, Sí. sí. Entonces cuando Dios le da al pueblo de Israel gran descendencia, o si a Abraham y Jacob, dárselos a Abraham y Jacob sería Emet, porque se lo prometió. Lo prometió, lo cumple. Prometió que se lo va a dar a la descendencia, también, ya lo entiendo, entra en Emet, porque ya se lo prometió. Rab Gesed todavía es que te dé más. Más ¿Entendiste? de lo que no ha sido ni siquiera capaz de pedir y que era bueno Sí, para ti. pero ¿a quién le da Rab Gesed? No dijimos al que pecó, ¿eh? Dijimos a la persona grandiosa. ¿Entendiste? El Rab Gesed es, o Del sea, Rajú, no del Hanú, sí, un del que se atributo lo que sale del merece. Rahum, que son las Se personas lo más merece grandes, porque los hizo un que se lo esfuerzo merecen. para conseguirlo, no es gratuito. Exactamente, pero te da muchísimo, y es lógico, es merecido. Sigo. Ahora, si recién terminé hablando de esto, no de Ramjes de la que viene ahora, la que viene ahora también tiene que ver con la última Con el que Rahum terminé. tendría que ver, ¿no? Porque Claro, vamos. sigo con Rahum, perfecto. Notzer Gesed la alafim, que es lo que dice acá, que obra bondad por miles de generaciones. O sea que entra, que la persona que hizo una acción grandiosa, Dios le recompensa a sus miles de generaciones para siempre. ¿Entendiste? Eso es Notzer Gesed a la fin. Usted Recompensa obra bondad. infinitamente a los hijos de los que actuaron correctamente y estuvieron cercanos a Dios. Es lo que comúnmente conocemos con el nombre de Sehut Avot, mérito de los patriarcas. ¿Cómo se explica esto? Los patriarcas han obrado en forma muy sobresaliente, han hecho grandes actos de fe y devoción a Dios. Es por eso que Dios les responde de la misma manera, muy abundante e infinitamente. Hay un tema de lógica, ¿no? Como ellos hicieron algo muy, muy grande, Dios les quiere dar muy, muy grande. ¿Entendés? O Sí, sea, no Raf. solamente a ellos, sino a toda su descendencia. Bueno, ¿de cuál tendría que venir ahora? Ahora De nuevo tendríamos que del Hanún, volver ¿no? de exactamente Eres por Japal, eso. Rajes BM, no ser Gesed la Alafim. Y ahora viene, no sea bomba, fecha bejatá, que perdona el abón, el peya y el jatá. Ah. Ahora volvemos al concepto de Hanú. que Dios es bondadoso, pero de manera más gratuita.
Y por eso el atributo que viene a continuación es no seabón, bapella, bejatá. Traduzco. Borra, es como que borra los errores, las rebeldías, y la tercera, aún los pecados más graves. Ahora, expliquemos. No es gratuito totalmente. Dios perdona y borra sus errores y pecados si la persona hizo teshuvá, si se arrepiente sinceramente y se corrige. De lo contrario, no. Entonces yo dije, no, esta cualidad de Dios se aplica solamente si hicieron teshuvá, no si no hizo teshuvá. ¿Está claro? Sí. La condición, Dios perdona el pecado, no se aplica si la persona no se arrepintió. O sea, si la persona no se arrepintió, Dios no perdona el pecado. Lógico, ¿no? ¿Por qué si él hizo algo gravísimo, habló mal del prójimo, le arruinó la vida a otro? Bueno, y ahora Dios te perdona. ¿Y por qué te tiene que perdonar? Si no te tiene que perdonar nada. Si te ayudó y mejoraste, ahí, bueno, ahí es la novedad que te perdona. Esto no es algo que se sobreentiende. Ahora, ¿se sobreentiende que Dios te tiene que perdonar si hiciste teshuvá? ¿Se sobreentiende? O sea, si una persona hizo algo malo, está bien, hizo teshuvá después, pero hizo algo malo. No se sobreentiende que te tiene que perdonar. A lo mejor uno podría decir, bueno, que pague, está bien, que después lo perdone, pero primero que pague, ¿no? O sea, que pague un castigo por lo que hizo. Dios dice, no, Dios es bondadoso. No es algo que se sobreentiende de por sí, pues por más que alguien se arrepienta y mejora, no por ello significa que será perdonado automáticamente. Por ejemplo, alguien que roba a otro y lo lastima, por más que pida perdón y que diga que fue sin querer, eso no quiere decir que se lo perdone automáticamente. Pero sin embargo, Dios nos enseña que de verdad, si las personas hacen teshuvá, Dios perdona. ¿Está bien? Entonces, lo que explicamos es que no se sobreentiende, que es parte de la bondad de Dios. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Nos queda la que vendría ahora, ¿cuál sería? Pará, entendiste que fueron 3 tipos de pecados. O sea que inclusive el pecado más fuerte, si la persona se teshuvá, Dios lo perdona. ¿Está bien? El error, el rebeldía y el pecado grande. Vamos a decir ejemplo. Hizo hasbe jalía, alguna vez hizo idolatría. Es un pecado gigantesco, ¿no? Después se arrepiente de corazón toda su vida y vuelve a Dios 100%. ¿Dios no lo perdona? Sí, no. Sí. ¿Por qué no? Dios perdona. Dios perdona. Si vos mejoraste, sos otra persona, cambiaste, mejor perdona. ¿Está bien? Sí. El que viene ahora, ¿con qué tendría que ver? ¿Con Hanún o con Rahum? Benaquelo y Enaqué. Con el Debe último. El último era que. borrar la iniquidad de los pecados de lo más grave. Era de Hanún, el Sí, último que entonces habíamos uno dicho. que tenga que ver con esto. ¿Qué es Benaquelo y Enaqué? Explica el Rab. Destruir no lo destruirá. Voy a explicar esto. Esta es la cualidad que viene después y acorde a la estructura, este atributo tiene que ver con el concepto de Hanún, como más bondad gratuita. Y quiere decir, por más que merezcamos castigo, de todas maneras, Dios no nos va a destruir totalmente, sino que siempre algún vestigio del pueblo de Israel va a quedar. Es un pueblo que nunca va a desaparecer, tal como lo hemos visto en todas las persecuciones. Jamás nadie ha logrado hacer desaparecer a todos los miembros del pueblo de Israel. Bueno, ¿qué es Naquelo y Enaqué? Que inclusive si a Israel se portó mal, inclusive si merece castigo, nunca va a haber un castigo tal que desaparezca Extermine. completamente. Que extermine. Imposible, porque ya dijo que a Israel nunca va a desaparecer, porque es el pueblo de Hashem. Y también lo prometió, lo juramentó, Dios juró que a Israel nunca va a desaparecer. Por lo tanto, inclusive si habría un pecado grande, podría venir castigo, eso sí, pero no total. ¿Se entendió? Sí. Podemos explicar que también por qué no vendría un total, porque siempre habría algún mérito que tenemos, ¿entendés? Siempre Y el, habría algún grupo que se mantiene fiel a Dios. Y por ese grupo que se mantiene fiel a Dios, hay el y el, mérito necesario para que se y mantenga. el mérito de ¿Está bien? los abot, ¿no? También, siempre. Sí, exacto. Podemos decir así. Claro. Y otro punto sería que no que no se profane el nombre de Dios, porque al fin y al cabo somos el pueblo de Dios. Entonces, como que si el pueblo de Dios desaparecería, sería como una profanación del nombre de Dios, y es imposible. Está bien, muy bien. Sí. Llegamos al último. Sí. Este sigue continuando en el mismo punto. Se quedó todo en el último cuerpo, en Hanún, ¿eh?
Por último nos menciona, Pokeda Bonabot, Albanim, Balbenebanim, Al-Shirishim Al-Revim. Traduzco. Recuerda el pecado de los padres sobre sus hijos hasta la tercera o cuarta generación. Bueno, bien, vamos a explicar. Esto suena como que va a castigar. Y estábamos hablando de la bondad de Dios, que no es, que inclusive perdona cuando haces teshuvá. Entonces, ¿qué quiere decir? El pecado lo recuerda hasta la cuarta generación. Explicación. No significa que Dios castiga al hijo por los delitos que cometió su padre. Si significaría esto, sería una contradicción. Tiene razón. Tal como dice el profeta Yehezkel, lo tenemos Mefurash. Cada uno morirá solamente por su pecado y no por el pecado de los padres. Kol Had vegetó yumat. ¿Qué tiene vegetó yumat? Un pasuk de Yehezkel. Lástima que no tengo la cita exacta, pero el pasuk es fabuloso. Que nunca uno puede ser castigado por otro. Que el castigo te viene solamente por lo que hiciste, lo que hizo uno. Pero entonces ¿Vale? este pasuk de la Torá no está contradiciendo eso. El pasuk de la Torá dice, entonces ¿qué dice el pasuk de la Torá? Que espera hasta la tercera y cuarta generación. Explico. Esta es la bondad de Dios. Si una persona hace algo mal, Dios no le manda el castigo inmediatamente, sino que lo espera para ver si se mejora. ¿Cuánto tiempo espera? Hasta la tercera o cuarta generación. Espera para ver si sus hijos y nietos siguen ese mismo mal camino, en cuyo caso les enviaría el castigo a todos juntos. Pero en el caso que no van en ese camino, entonces Dios no castiga. ¿Se entendió? O Sí, sea, sí es una cualidad de bondad, porque lo que está diciendo este versículo es que Dios espera para mandar el castigo merecido hasta la tercera y la cuarta. O sea, que si la segunda generación cambió, ya el castigo desaparece. desaparece. Y el primero todavía no lo había recibido, porque Dios estaba esperando. ¿Entendés? Digamos que la tercera ya mejoró, desaparece el castigo. Ahora, si la tercera y la cuarta siguen en la misma, significa que la sociedad es completamente corrupta. Porque tengo 4 generaciones enteras corruptas. Es como que tengo bisabuelo, abuelo, padre e hijo corruptos. Entonces ahí van el castigo. Pero no está mandando un castigo mayor, está mandando el castigo merecido. ¿Entendiste? Entonces esto es bondad total, porque al final esperó 4 generaciones hasta que mandaba el castigo. ¿Se Vale. entendió? Sí, sí, Bien. porque parece, o sea que, vamos a ver, Raf, a ver si queda claro. Es decir, porque aquí parece que lo que hizo el bisabuelo le cae al nieto, al bisnieto, pero Claro, no significa que es lo si que, es que lo que el hizo el nieto bisabuelo lo ha hecho el está en el padre, mismo camino que el bisabuelo, en el mismo y si, camino, nada más es que decir, bueno, ahí tengo 3 generaciones más. Entonces le cae el castigo merecido al nieto, el mismo castigo que le mereció al abuelo. Es como que le cae a los 3 juntos. ¿Entendés? vale, vale, Es como vale, que Dios esperó 70 años para ver si mejoraban. Si no mejoraron vale, 70 años, chao. vale. Si Eh, mejoraron, perdona el castigo. Es decir, si exacto. mejora el padre, ya no castiga al Vamos a decir hijo, así. porque si no es que se ve medio Exacto. raro. Exacto. Si el hijo Si una mejora, de las no hay generaciones castigo. cambia, entonces ya deja de caer el castigo. Vale, se Exacto. entendió. Lo que sí tendríamos que decir, pero entonces que el primero la sacó completamente gratis, porque el primero no recibió Sí. ningún castigo. Pero Ah, puede ser que no. uff. No, podemos decir que habrán castigos menores, o sea, no le llega el castigo merecido, pero algún castigo menor le dará a la primera. O, o, ¿Entendés? No el o, castigo que merecía. Raf. Ay, me surge una duda. ¿No será que cuando te haces abuelo te llegan los castigos? No, 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 Aunque porque los entendiste. nietos, aunque los nietos sean buenos, se esperó a que tuvieran nietos para castigarte por algo que hiciste. No, para, digamos, ejemplo, el abuelo había hecho idolatría. ¿Está bien? Sí, ¿Está bien? Primera generación hace idolatría. Dios todavía no manda el castigo. Espera a ver si los hijos mejoran. Segunda generación. Siguen haciendo idolatría. Uy, Dios todavía es misericordioso. Espera. De repente, nietos. Toda la tercera generación, todas en Teshuvá. El castigo que tenía que venir a esa sociedad porque haber hecho idolatría no vino nunca. Fue misericordia. Porque vale, Dios perdonó. vale. ¿Entendiste lo que pasó? Perdonó a todas, a las 3 generaciones. Y la No, primera y la segunda no recibieron el castigo. a mí lo que se Ahora, me si la ocurre. tercera la recibía, también la Sí, recibía la tercera, la segunda y la primera, porque normalmente, ¿quién vive? Abuelo,
hijo. ¿Entendés? Entonces la recibían Vale, todos. vale, Fue justo, perfecto. Justicia con vale, misericordia. de acuerdo. Todo esto nos transmite la manera en que Dios maneja y conduce el mundo, con mucha bondad. Tal como dicen los sabios, Olam Gesed Ibané. ¿Qué es Olam Gesed Ibané? Un mundo de bondad cree. O sea, en todos los atributos de Dios, la mayoría es bondad. No estoy diciendo que, ¿por qué decir la mayoría? Decir todo es bondad. Pará, porque eso en contra del cristianismo. Porque para el cristianismo todo es amor y no hay justicia. El Dios verdadero, que es el Dios de Israel, el Dios verdadero, maneja el mundo con bondad y con justicia. No podés sacar la palabra justicia. Justicia también está. ¿Entendés? Porque es como los cristianos que dicen, hiciste un pecado, decís tres. ¿Y cómo? ¿Y la teyuva? No hizo teyuva, no hizo nada. Eso es una tontería. No, Dios no maneja el mundo así. Dios maneja el mundo con justicia. Perfecto. Nada más. Mayoritariamente es bondadoso. Esto además nos enseña, segundo concepto, cómo debemos comportarnos nosotros, pues fuimos encomendados a transitar por sus caminos. Tal como Él es bondadoso, así nosotros debemos ser bondadosos. Tal como Él perdona y se ha apiado, también nosotros debemos actuar de la misma forma. Entonces, con esto contestamos que no solamente esto era necesario para que lo sepa Moshe, esto era necesario para Moshe, para conducir a Israel, pero también para nosotros, para que nosotros sepamos cómo debemos conducirnos también en nuestra familia, o como maestros, o como rabinos, etc. Siempre nosotros tenemos que imitar los caminos de Dios. ¿Se entendió? A ver Sí, si contestamos. ¿Te acordás? La primera pregunta, habíamos dicho, ¿quién dijo esto, los tres atributos? ¿Dios o Moshe? Entiendo, Dios lo dijo. Dios le dice a Moshe los tres atributos de bondad de Dios. ¿Está bien? Si estos sí, atributos exactamente, si exactamente tengo que buscar el número 13 o no 13, no es absoluto que busque el número 13. Puede ser que sean 8, 10, no importa. Acá estamos hablando de cómo Dios maneja el mundo y esto es lo más importante, de la bondad. Si aparecen todos, decimos que no, porque también hay otros atributos que no era el que Moshe ahora está pidiendo. ¿Por qué Moshe está pidiendo esto? Porque es el tema del becerro, el pecado del becerro de oro. Entonces Dios quiere que Dios perdone al pueblo de Israel. Entonces lo que Moshe ahora le interesaba, el tema de la bondad de Dios y el perdón de Dios. ¿Está bien? ¿Está sí, claro? sí. Eh, También podemos decir algo más. ¿Por qué Moshe no utilizó todos cuando pide perdón después del pecado de los espías? Y es claro por qué no. Porque recién habían hecho el pecado. Entonces, ¿qué va a aplicar el atributo de Dios que recompensa un montón a los que fueron fieles a Dios si recién no fueron fieles a Dios? Entonces ese punto no lo puede aplicar. ¿Entendés? Sí. ¿Cuál Coge va, cuál solo va a lo ser de Hilum, el que va a pedir? lo de Claro, el Hilum. que si pequé y hago teyubá y que no me mandes el castigo inmediatamente y que me esperes. Ese es el Vale. que Moshe dijo. Y claro, Ah, porque es el que tenía sentido decir en ese momento. ok, Es como, o exacto, sea, sí, si, tiene si ahora sentido. somos todos tzadikim y vamos en el camino de Hashem, Moshe podría decir, Dios, aplica tu conducta de Rahum y Rab Gesed Behemet, no ser Gesed Adafim. Claro, porque ahí tiene sentido. Si somos todos fieles a Hashem 100%, ese es el punto que se debería aplicar. Pero en este caso no. Eso también contesta cuál utilizó y cuál no utilizó. ¿Está bien? También contestamos que Dios nunca castiga de más y que también el último entra en la bondad de Dios porque no está castigando, sino está esperando para ver si hace teshuvá. Entonces, por eso está claro que entra dentro de los atributos de bondad de Hashem. A ver, un segundo a la hora. Bueno, justito, estamos. Una cosa más, y con esto terminé, que fíjate que cuando nosotros decimos los tres atributos de Dios en Yom Kippur, o siempre que lo Sí, decimos en el rezo, sí. cortamos en no sea bomba fe, llave jata, ven aquí. Ahí cortamos. Pero si fuésemos fiel a la literalidad, podríamos seguir. No, la que, lo oye no que, porque da buena bota. ¿Por qué cortamos ahí? Porque suena como que las otras son más estrictas y no de bondad. Pero según lo que estudiamos, también entran en bondad esas. Bueno, pero hoy en día sí, se reza así y se dice así. Pero yo Es digo la que costumbre. le fiat chat, la literalidad, podría seguir hasta el otro Hasta, pasuk. hasta el Pero bueno, final. está bien, es como se hace hoy, como se reza hoy. ¿Se entendió? Entonces Se que ha entendido estudiamos, me perfecto. parece, cosas grandiosas de la bondad, Es de súper la bonito. misericordia de Dios y cómo Dios maneja el mundo.
¿Está Muy bien? bonito, gracias. Gracias por la Bueno, clase, Raf. Hag Sameach, Alzamea, entonces, y nos seguimos la vemos semana que la semana viene. que viene. Muy Venga, bien. cuídese, que lo Para pase bien. estudiar ahí Chao. sí, vamos a ver Perashá que venga, si Dios En quiere. la siguiente, ¿no? De la Bueno, siguiente esta es semana. la que estudiamos hoy, es la Perashá que viene, exacto. La Muy peralla bien, de Pesaj. muy bien. Venga. Un Alzamea. abrazo grande. Alzamea a Hag todos. Sameach. Chao. Saludos a todos.